Capital Sonoro. Hola, bienvenidos a otro episodio de Vital Importancia, un podcast en el que nos sentamos a conversar de temas serísimos con gente inteligentísima. Mi nombre es Juan Pablo Conto y hoy nos acompaña Juan Miguel Álvarez, un periodista independiente que oscila entre los temas culturales y de derechos humanos. Un bogotano que arrancó su carrera escribiendo crónicas para la revista El Malpensante y que ha sido publicado a lo largo de su carrera en medios como El Diario de Otuno, La Tarde, de la ciudad de Pereira, en el periódico El Espectador, en la revista Semana, entre otros. Ha ganado el premio Simón Bolívar de periodismo, ha sido reconocido como una pluma esencial dentro de la crónica iberoamericana y tiene libros que les recomiendo como Balas por encargo, Vida y muerte de los sicarios en Colombia, un libro duro hecho con mucha valentía en el que se habla del asesinato como forma de ganarse la vida, o Verde Tierra Calcinada, donde plasma parte de esos viajes por esta patria y la violencia que ha caracterizado su historia y que cuenta además con el trabajo de reportería gráfica nada más y nada menos que de Federico Ríos. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Juan Miguel, quiero arrancar por una pregunta que ha sido transversal a varios escritores que han pasado por este espacio. ¿Qué libro quisiera escribir pero le parece inescribible, un imposible? Yo creo que los trabajos, digamos, los proyectos de libros más enredados que yo me he podido plantear son los que se asemejan a una biografía, o sea, son los que podrían llegar a ser una biografía de alguien. En algún momento quise, digamos, tantear cómo sería un esquema de trabajo para hacer la biografía, por ejemplo, del expresidente César Gaviria. El hombre es de Pereira, yo soy de Pereira, así que, digamos, como que tendría la posibilidad, digamos, de algunos accesos ahí, algunas historias. Pero resulta que cuando uno se plantea la biografía de un expresidente, pues uno básicamente tiene que explorar un poco la gran tradición de biógrafos de presidentes que hay en Estados Unidos. Y la mayoría de esas biografías tardan una década escribiéndolas. La vida es muy corta para uno gastarse una década en una biografía de un expresidente. Así que esa idea fue desapareciendo dentro de mí. Pero, por ejemplo, una biografía que yo he leído una vez completa y que a partir de ahí la he salpicado a manera de consulta es la del Che Guevara que escribió John Lee Anderson, y es una mole enorme y tiene tanta información y tiene tantos hilos conductores y tiene tantas entrevistas y tantos documentos que, claro, John Lee le tomó también una década hacerla, y hasta donde yo sé John Lee viene trabajando en una de Fidel Castro, ya lleva más de una década trabajando en ella. O sea, son libros que realmente lo ponen a uno en un estado, digamos, de catatonia por más de una década, básicamente. Así que yo creo que no voy a hacer algo así en la vida, pero sí digamos, lo pensé durante una época de mi trabajo. ¿En quién pensó? No, digamos, pensé, digamos, en César Gaviria, por lo que te digo, porque es, digamos, un presidente de provincia, pues porque es de Pereira, de donde yo soy, porque además es un presidente que está vivo, no está muerto, así que, digamos, podía entrevistarlo, acceder a él, no sé. Pero, bueno, digamos, también hay cuestiones ahí muy complicadas, y es que las dinámicas de la violencia en Colombia han atravesado básicamente todos los gobiernos nacionales durante más de un siglo. Y hay temas ahí en la historia de ese gobierno y sobre todo de ese presidente que quizás serían muy críticas de explorar, de investigar, y que quizás ahí, digamos, hubiera tenido como una especie de nudos, digamos, a partir de los cuales no podría avanzar. Y entonces como que desistí. Pero sí, si hubiera hecho algo así, el presidente hubiera sido César Gaviria. ¿Y alcanzó a empezar? No, nada. Rayando papel. Ahora sí vamos a hablar de Lugar en Tránsito, Cuaderno de la Sombra, un libro editado por Rey Naranjo que vio la luz en el año 2021. Son páginas autobiográficas con fragmentos de diario que hablan de cómo vive uno cuando trabaja de reportero independiente. Es precisamente estas páginas las que arman el hilo conductor con el que se van presentando las diferentes crónicas que lo componen. Juan Miguel, quisiera preguntarle como por la primera pregunta que salta a la vista, ¿por qué decide dejar ver las costuras de este oficio? Esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Y no me la han hecho. Hay una premio Nobel de literatura reciente que se llama Olga Tokarczuk, reciente de hace como 3 años, creo, 4 años. Y ella es un libro maravilloso que se llama Los Errantes, que es un libro rarísimo, complejísimo, como fragmentario. En alguna entrevista que le hizo a La Vanguardia de Barcelona, ella explicaba que la escritura, ella la concibe, digamos, como de dos caminos, de dos vías. Ella hablaba de la escritura, digamos, la escritura parcial,
en el sentido en que la escritura parcial podrían ser las crónicas, los textos que tienen un comienzo y un final, y donde todo digamos, el arco narrativo está controlado en unos instantes de tiempo, en unos lugares concretos y en unas personas que son dos o tres personas específicas, y a partir de ahí se escriben, digamos, unos textos que son, digamos, parciales, porque su alcance básicamente es parcial. Y ella plantea un concepto que a mí me pareció súper revelador, que es la escritura total. Cuando ella habla de la escritura total, ella plantea que uno básicamente se enfrenta a la escritura de un artículo y uno aborda un personaje, un sitio, un punto de tiempo, pero que la escritura total sería abarcar ese personaje, pero su pasado, su historia, su familia, sus lugares, sus costumbres de ese sitio, pues entonces a ver sus antecedentes, sus hechos históricos, y en ese arco de tiempo, en ese lapso específico en que ocurre, en que uno hace esa investigación, pues entonces ya no sería solamente en ese momento de tiempo, sino que sería, digamos, abarcar un periodo de tiempo que tratara de ser totalizante. Entonces, esta aclaración quiero hacerla porque resulta que cuando uno escribe periodismo narrativo, uno escribe crónicas, las crónicas, por muy experimentales que sean, por muy sofisticadas que sean en su confección, en su escritura y todo, pues terminan siendo, digamos, estructuras narrativas que tienen en algún punto de su trabajo, digamos, el fin exclusivo de informar, acompañado de sensibilizar, emocionar, cautivar, ¿cierto? Pero en algún punto, digamos, la crónica requiere informar algo específicamente. Y resulta que la escritura de no ficción literaria, pues no tiene esa pretensión informativa, tiene más bien una pretensión que tiene que ver con la expiación emocional, digamos, con cierta hondura simbólica. Y en ese punto, entonces yo decía, yo no quiero hacer un libro que sea solamente una colección de crónicas publicadas, cortar y pegar, está la publiqué en tal revista, pongámosla, está la publiqué en tal libro, pongámosla. No, yo no quería que fuera así porque yo estoy básicamente muy en contra de los libros que son así. Eso, digamos, eso ha sido una costumbre editorial muy colombiana, muy latinoamericana también, digamos, muy gringa, muy comercial también. Pero digamos que cuando uno entra en otras tradiciones, yo diría algunos latinoamericanos, pero sobre todo algunos europeos que lo pueden uno a pensar un montón de cuestiones, y yo veo que ellos plantean los libros de forma más orgánica. Y entonces esa conexión orgánica entre una estructura que acumule crónicas publicadas y la otra que sea, digamos, las emociones que el autor de esas crónicas va desarrollando y va encontrando para sí y para su vida, esas emociones, digamos, obedecen a eso que Olga Tokarczuk habla de la escritura total, y las crónicas hablan a lo que ella dice la escritura parcial. Si las crónicas tenían un alcance específico en un momento específico de la vida, de su trabajo, de mi trabajo, digamos, con lugar de tránsito, pero las costuras, como vos lo llamaste, del oficio, ya no obedecen a un momento parcial de mi vida, sino componen mi vida completamente. Entonces yo estoy en ese libro, digamos, tratando de abordar una especie de escritura total, entendida como lo plantea Olga Tokarczuk, pero no deja de ser un libro comercial en el sentido de que, claro, tengo una compilación de crónicas a lo largo de un montón de años. Entonces están las dos texturas, es por eso. Claro. Habla de cómo dejó la vida bohemia de Rochona de Bogotá y de momentos que vivió en las distintas ciudades desde donde ejerció su labor como Pereira, Cali o Medellín. ¿En qué se diferencia y en qué se parece ejercer periodismo en las diferentes ciudades? No, la verdad no he encontrado diferencias, digamos, que como destacables que uno pueda enumerar. Pero creo que tiene que ver es con el tipo de periodismo que yo he hecho, digamos, con las decisiones profesionales que he tomado. Es decir, si yo hubiera hecho periodismo de sala de redacción, puedo darte ejemplos, digamos, en El País de Cali, en El Colombiano de Medellín, en La Tarde de Pereira y en Bogotá, en algunos de los medios tradicionales, probablemente hubiera encontrado diferencias que tienen que ver desde el punto de vista del enfoque, el planteamiento de los hechos, el planteamiento digamos, informativo específico, porque básicamente estos periódicos que son regionales, pues buscan, digamos, impactar pues a su público objetivo, que es el público de la región. Claro, estos periódicos, digamos, también tienen ambiciones nacionales, también hacen publicaciones, también hacen información de carácter nacional y todo. eh, y no falta el momento en el que una publicación nacional meten una frase como, y aquí hay dos antioqueños, por ejemplo, o sea, una información nacional y tiran una línea como para darle a entender a los lectores de ahí de Medellín o de Antioquia que hay dos antioqueños. O sea, y lo mismo pasa en el Valle del Cauca, lo mismo pasa en Pereira con estos periódicos. Hay como, digamos, una necesidad como de figuración regional que es comprensible, no es condenable, esencialmente es comprensible dada
la historia del centralismo colombiano en torno a Bogotá. Pero creo que eso sería como una diferencia de forma y medio que se me ocurre. Pero probablemente, digamos, la gran diferencia sería básicamente digamos, el interés editorial específico de esos medios, pues es un interés específico, digamos, regional, cómo los hechos nacionales afectan a la región y todo eso. En Bogotá, pues se hace periodismo nacional, casi todo, pero también caen en una, digamos, también se cae en una trampa como disgustante, incómoda. Se pretende hacer periodismo nacional o de enfoque nacional sobre temas nacionales, pero los ejemplos que se ponen son ejemplos bogotanos. Las referencias que se tocan son referencias, digamos, esencialmente de la ciudad de Bogotá, muy conocidas por la gente en Bogotá, pero completamente desconocidas para la gente de las regiones. Entonces eso ocurre también mucho. Ahora, esto es lo que yo alcanzo a ver, pero estando fuera realmente de todas esas publicaciones, yo con todas esas publicaciones he coqueteado, publicado en algún artículo, conozco gente en esos medios, soy amigo de varios. Y como te digo, yo no, digamos, yo he estado más o menos a salvo de esa situación, pues es que esa situación lo pone uno en riesgo, digamos, he estado exento de esa situación en la medida en que mi trabajo desde el primer momento en que yo, digamos, salí, yo tenía intereses más que regionales o más que nacionales, tenía intereses era existenciales. Entonces yo tenía intereses en escribir sobre las personas, no sobre los hechos o los acontecimientos regionales o locales o nacionales, sino sobre las personas. Entonces a mí no me importaba mucho en ese momento y ahora pues vamos, creo que lo controlo un poco mejor. No me importaba mucho que el hecho hubiera ocurrido, digamos, en Pereira, porque yo no planteaba el hecho, digamos, pensándolo en Pereira, sino que planteaba el hecho pensándolo como en la condición humana. Entonces, digamos, eso es lo que me ha tenido más o menos, creo yo, ausente de esa otro tipo de escritura periodística que siempre trata de hacer una ubicación regional. En este sentido, ¿hay un público objetivo en este texto? Yo como periodista lo disfruto porque me veo representado, pero no sé si sea un hilo conductor para todo el mundo. Por supuesto, ese es un tema. Mira, cuando yo pienso en la elaboración de un libro, yo creo a ciegas en mi intuición. Yo digo, esta vaina es importante, esta vaina a mí me conmueve, esta vaina si la transformo en libro, yo sé que a mucha gente la va a conmover y voy con esa idea hasta el fondo. Cuando hice este libro, yo lo tenía pensado así desde hace mucho tiempo, teniendo, digamos, una duda. Y la duda es, ¿hasta qué punto, digamos, mis dudas profesionales y existenciales se convierten, digamos, en materia interesante para lectores que están buscando básicamente crónicas? Entonces yo sí tenía esa duda. Para mi sorpresa, yo empecé cuando el libro salió impreso y a mí me dieron las cortesías, yo se lo empecé a entregar a algunas personas cercanas. La primera persona que reaccionó de una manera muy favorable a esa textura tan íntima me sorprendió mucho. Yo le dije, "Ah, ¿en serio te gustó mucho ese? Pues que ese libro está muy bacano por esto y esto y esto". Y me decía básicamente que esos diarios eran supremamente, digamos, cautivantes, porque en buena medida el que no es periodista comprendía, digamos, mucho de la vida de una persona que se dedica a escribir. Entonces yo, digamos, siempre he tenido la duda, pero también he tenido como cierta confianza. La confianza que un novelista siente, la confianza que un novelista siente cuando escribe una novela autobiográfica, una novela, digamos, de historia familiar, y cree que la van a leer y cree que la van a sentir. Y resulta que sí, resulta que la gente, por más que sea una historia autobiográfica y familiar y todo, terminan enganchándose y terminan leyendo porque básicamente lo que enganchan no son los acontecimientos de un periodista buscando ser periodista, sino los acontecimientos de una persona tratando de superarse a sí misma, tratando de superar su entorno y tratando de hacerse a un lugar. Es una lucha que todos tenemos. Cada quien la tiene en su lugar, en su campo de acción. El mío es en el periodismo. Entonces esa lucha es finalmente lo que termina siendo cautivante para los lectores que no son periodistas, creo yo. Busca historias en todos sus viajes, siempre está levantando piedras a ver qué se encuentra. Pues, digamos, en esta etapa de mi carrera, mi cerebro está más apaciguado. No busca historias en cada esquina, ni en cada puerta, ni en cada persona. Pero cuando comencé, sí, sin duda, yo estaba en una búsqueda intensa de historias para escribir, para investigar, para contar. Y yo me sentía, digamos, que si yo viajaba, yo tenía que, por más goce que yo tuviera en esos viajes, yo tenía que encontrar algo, conocer a alguien, algo. Era un poco obsesivo con eso. Eso, digamos, me costó un montón de problemas, digamos, como de relaciones personales con mi gente cercana, ¿no?
que no soportaban que yo todo el tiempo estuviera en función, digamos, de explorador, que yo no estuviera relajado en el mundo, sino que todo el tiempo estuviera explorando. Pero ya, digamos, en este momento, pasados 15 años, con varios libros publicados, ya con incluso crónicas que no están aquí agrupadas ni en los otros libros están agrupadas, sino que se quedaron por fuera. Incluso allí yo ya estoy más tranquilo, me he tomado varios viajes en los que no pienso en absolutamente nada. De hecho, incluso cuando lo pienso, yo nada, no voy a hacer nada ahora, tranquilo, relájese. Por ejemplo, hace 3 semanas estaba en México y fui a la Plaza Tlatelolco, donde ocurrió la masacre de Tlatelolco, que le dio, digamos que Elena Poniatowska refleja muy bien ese libro que se llama La Noche de Tlatelolco. Es un hecho epigonal para la historia política mexicana y de ahí hacia la latinoamericana, octubre del 66, 67, perdón. Y yo me senté en esa plaza y miraba todos los lugares digamos, yo podía más o menos reconstruir un poco los acontecimientos que habían ocurrido en torno a esa masacre, pero había un señor al lado del monumento que le tienen a los caídos en esa masacre, y el señor tenía una musiquita de guitarra y él decía, si usted quiere saber qué pasó aquí, pregunte. O sea, él estaba dispuesto a contar una historia, a contar su historia, a contar la historia de la gente de allí, y yo estuve tan tentado a sentarme con ese señor, seguramente me iba a cobrar plata que vive de eso. Estuve tan tentado a sentarme con ese señor ahí a escucharlo y a preguntarle y a comprender más, digamos, lo que yo más o menos entreveía, pero yo dije, no lo voy a hacer, cálmese, tranquilo, usted está aquí de relax, no se va a llenar aquí de más motivos, así que tranquilo, si vuelve a México, hágalo, ya en este momento no lo va a hacer. Entonces me contuve y seguí derecho, o sea, digamos, es aprender un poco a vivir, digamos, a controlar esos dos momentos de la vida mía. En ese sentido, con el paso del tiempo, se ha podido sincronizar con la cadencia de la lectura, dejar de mordisquear libros, como lo ha señalado. Yo trato de tener una disciplina de lectura, pero la verdad es que el trabajo de calle sí me siento un poco avergonzado de no poder leer más ni mejor. Yo hay veces siento que no entiendo libros, que no entiendo textos, que otros amigos míos sí entienden fácilmente y yo me siento, pero ¿por qué me pasa esto? No entiendo. Y lo mismo, yo siento que hay personas, un ejemplo claro, mi novia tiene una voracidad de lectura impresionante y puede bajar 10 libros al mes, 5 libros, mínimo 5 libros al mes y de ahí para arriba, de 5 libros mensuales se va. Y me hace sentir muy mal, la verdad, porque yo cuando estoy con muy buen nivel, me leo un libro largo al mes o me leo 2 libros medianos o cortos al mes, pues volando, leyendo mucho y todo. Básicamente me leo un libro al mes desde hace mucho tiempo y es porque sí paso la mayoría del tiempo pensando en la escritura, pensando en cómo trasladar lo que sé a la escritura. Entonces paso, digamos, no sé, de las horas que estoy concentrado en las palabras como herramienta de trabajo. El 90-80% es en la escritura y un 10 o 20% es en la lectura y bueno, y hay veces esa lectura se hace accidentada, torpe. Así que yo creo que eso no ha cambiado nada y creo que es muy difícil que cambie, la verdad. Yo no entiendo bien cómo cronistas que escriben tanto y tan largo de tantos temas y que viajan tanto, porque eso también es muy agotador, los viajes largos y todo. Y además también tienen un récord de lecturas que a mí me deja, digamos, boquiabierto. Puta, ¿cómo hacen? Pues gente muy disciplinada, yo trato de ser disciplinado, pero creo que no lo logro como ellos. El cronista Martín Caparrós decía en algún conversatorio que uno agarraba esas grandes historias que resultan muy exóticas para prepararse para la gran crónica que era hacer interesante la historia de la manzana de la casa en la que uno vive, al menos a nivel narrativo. ¿Qué opina de eso? Sí, pues es un enredo. La verdad es que, a ver, yo empecé buscando, digamos, lo que era evidente en la gente a la que yo admiraba o a la que admiro mucho, que por ejemplo Juan Villoro en ese libro llamado Zafira Accidental, que es una colección de crónicas como varias, y también pues a Caparrós en la que hay un libro digamos, de la época que se llamaba Larga Distancia, se llama Larga Distancia. Claro, eran crónicas sobre asuntos muy exóticos. Y pues básicamente hacer una crónica sobre un asunto exótico es muy sencillo, no, muy sencillo no, pero digamos, el camino es evidente. Pero lo más jodido es encontrar, digamos, una historia donde aparentemente no pasa nada, donde aparentemente todo es muy normal, hay una cotidianidad ahí como aplacada, y uno en esa cotidianidad cómo escribe algo que realmente extraiga una historia muy potente ahí detrás. Bueno, con eso creo que hay 2 cosas ahí que he venido aprendiendo. La primera, me parece la más enredada, es que una de las trampas del periodismo informativo, una de las trampas de la manera en que en Latinoamérica, o yo no sé si en Latinoamérica, pero en Colombia, probablemente en Latinoamérica también,
se enseña algo de la crónica ya en la universidad, ya en los talleres, ya en estas conversaciones, es que, digamos, siempre estamos pendientes de que la crónica digamos, encuentre digamos, el lado de interés no noticioso, pero que sea un lado de interés común. Y ese enfoque me parece que es un enfoque que viene desde lo que se llama digamos, desde el periodismo informativo, del periodismo investigativo. Es decir, encontrar siempre el lado raro, el lado oculto, es esencialmente me parece a mí, digamos, una regla de oro con la que se ha construido el periodismo, la academia periodística en general. Resulta que eso ha hecho que el método de enseñanza, pero también de investigación, sobre todo el de investigación, del periodismo informativo, del periodismo investigativo, periodismo de denuncia, del reportaje, digamos, del reportaje noticioso, no del reportaje narrativo. Digamos, ese método de trabajo se lo trasladen sin ningún tipo de matiz digamos, digamos, lo trasladen como si fuera el mismo método para escribir una crónica. Y yo lo que he venido aprendiendo con el tiempo es que, digamos, para escribir una crónica, el método de investigación es otro. Las preguntas que se hacen son otras, los intereses que se siguen son otros, la manera de estar con las personas, con las fuentes, si se quiere usar ese término en este tipo de periodismo, pues es otra manera, uno está con esas personas de otra manera. Entonces, ese traslado de ese método del periodismo informativo, del periodismo narrativo, creo que ha traído un montón de enredos. Y uno de esos enredos, claro, digamos, lo que estamos discutiendo en este momento es la necesidad de encontrar el lado más exótico. Y resulta que el periodismo narrativo puede básicamente también dedicarse a narrar la vida de una persona que no tenga ningún mérito de nada, o que tenga pocos méritos, o que no sea, digamos, una vida exótica, o que la situación que está ocurriendo no es exótica, sino que sea normal. Entonces, ¿cuál es el reto ahí? Que una persona logre convertir eso pues en una historia que tenga potencia emocional, no potencia informativa, sino potencia emocional. Ahí es donde yo creo que la crónica tiene todas las herramientas para hacerlo, si se investiga de esa manera. Y la otra cosa que he aprendido, que he tratado de aprender, es que si uno trata de encontrar, digamos, el lado en el cual se reflejen las emociones humanas y no los hechos externos a la condición humana, sino los hechos internos, si uno logra aplicar ese método para investigar, el tema puede ser muy cotidiano, muy normal, muy nada exótico, y sin embargo va a haber siempre un filón para narrar porque va atado esencialmente a lo que es la persona, a lo que es el mundo íntimo de la persona. Un berraco para eso fue Gaitalese. Gaitalese porque, bueno, Gaitalese tenía, pues su éxito se basó también en el hecho de que encontrar el lado B de los ganadores o el lado perdedor de los ganadores y esto. Pero es que cuando uno lee las crónicas de Gaitalese, él está preguntando por las emociones de la persona. No está preguntando por los hechos, sino por las emociones. Él coge un hecho y ese hecho, digamos, le hace una anatomía para poder encontrar las emociones que ese hecho desató en esa persona. Y cuando uno lee las crónicas de Gaitalese, uno ve que las conversaciones que tiene con esos personajes son conversaciones sobre las emociones. Entonces no importa básicamente, no importa que el hecho sea exótico o sea baladí. Lo que importa es, creo yo, en la crónica, es saber acercarse a las personas para que esas personas expresen lo que llevan adentro. Cómo eso que llevan adentro se relaciona con lo de afuera. Creo que ese es el secreto de esta vaina, digamos, para no tener que estar en Vietnam en 1969, en un bombardeo de Napalm para poder escribir una crónica inolvidable. Creo que se puede hacer si uno llega a la médula de las emociones de las personas. ¿Es la crónica o la figura del cronista, como la conocemos, con esos grandes personajes, un formato vigente en la actualidad? Pues yo creo que sí, no sé, probablemente no, probablemente menos que hace un tiempo, pero yo creo que sí. Es decir, no tengo una respuesta para eso tan exacta. Lo que yo creo es que, a ver, pues estos cronistas latinoamericanos tan admirados, ese tridente contemporáneo que es Caparrós, Villoro y Leila, y los anteriores que son Poniatowska, Monsiváis, Tomás Eloy. Yo creo que sus libros, que son esencialmente libros crónica, los libros que son de crónica, yo creo que se siguen leyendo no solo por lo que ellos son, sino también por lo que esos libros contienen. Porque básicamente creo que han logrado encontrar, poner en el papel unas revelaciones que tienen que ver con lo que hemos venido discutiendo un poco y es como con la condición humana. En ese sentido, ese trabajo de ellos es digamos, es completamente equiparable a una persona que se entrega a escribir, digamos, una novela o una colección de cuentos, en la medida en que lo que importan son, digamos, la relación de esas personas con los hechos externos. Entonces, desde ese punto de vista, los libros
que están escritos desde esa manera, por más que que sean libros publicados hace mucho tiempo, pueden seguir leyéndose y se van a seguir encontrando su público. Lo que yo creo es que hay de todos modos un afán en el, digamos, de publicar, digamos, de publicar historias cautivantes por los medios tradicionales, y esas historias cautivantes sí pueden perder vigencia muy pronto, pueden perder lectores muy pronto, y esos lectores que se pierden, pues, digamos, ese autor los pierde y probablemente ya, digamos, recuperarlos más adelante sea un poco difícil, pero siempre está la posibilidad. Entonces, eso por ese lado. Pero por el lado, digamos, del ejercicio más comercial, el del día a día, digamos, el que está, digamos, informando a la gente por redes sociales, por agencias de prensa, por las noticias, por los artículos informativos en los periódicos y esto, pues mira que yo he notado una cuestión ahí, es que cada vez más la gente está informándose de manera muy rápida de los acontecimientos más notables de un día por medio de redes sociales y por medio, digamos, de las cadenas de WhatsApp y por medio, digamos, pues básicamente sí, de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube es también un gran canal de información inmediata, y que ahí, digamos, el periodismo tradicional ha venido perdiendo mordida. Y yo creo que allí el periodismo de profundidad, que puede ser un periodismo de investigación, de denuncia, puede haber periodismo narrativo, todo el periodismo que se hace muy lento y largo y que implica una cantidad de esfuerzo y todo. Yo creo que ha venido encontrando un nuevo público. Creo yo que hay unos intereses muy particulares de algunas personas por leer algunas cuestiones que necesitan explicación, que necesitan narración, que necesitan, digamos, tocar la sensibilidad de las personas. Entonces yo creo que sigue habiendo mucho público para ese tipo de periodismo de profundidad, y creo que ese tipo de periodismo de profundidad está encontrando una oportunidad comercial incluso. Pero entonces aquí para concluir la pregunta, la respuesta sería, el error puede ser creer que cuando uno tiene ambición de escribir historias largas, perfectas para un libro, tratar de meterlas o de publicarlas en una revista o en un periódico. Creo que ahí es donde el mismo autor se clava el cuchillo y donde pierde lectores, los lectores se alejan. Si yo tengo un espacio concreto de publicación, yo tengo que resolver mi historia en ese espacio concreto de publicación, tratar de ser, digamos, lo más profesional. Y si se es profesional, se mantienen los lectores. Pero si uno intenta, digamos, experimentar, llevar a un sitio y ir al otro, pues como narrar cosas que no son tan definitivas en ese momento y tengo poco espacio, pues entonces ese lector se pierde y se pierde y se pierde y pues simplemente va a dejar de leer texto. Entonces quiero decir que hay una serie de cuestiones allí que pueden permitir que que el periodismo de profundidad siga vigente y tenga una oportunidad comercial, pero también hay una serie de cuestiones que hacen que ese tipo de periodismo también se pierda y, digamos, pierda lectores. O sea, yo creo que todo está en tener una buena idea de la técnica, creo yo que ahí donde está la cosa. Y lo otro, digamos, ya los clásicos van a seguir encontrando sus lectores, porque lo que te digo, apelan es a la condición humana y no necesariamente a unos hechos objetivos. Claro, es verdad que la chiva es cada vez algo más difícil para los medios y que investigar, que es algo propio de su oficio y algo que nos compete, pues tiende a volverse cada vez más relevante. Yo también creo que es que la gente, hay una preocupación que no es menor, y es digamos, hay una idea que se vuelve preocupación y es que la gente cada vez lee menos. Bueno, esa es una premisa que habría que demostrar. Yo no estoy tan seguro que cada vez lean menos. Yo creo que la cantidad de lectores se ha mantenido. Hay mucha más gente en el mundo y creo que, digamos, proporcionalmente probablemente seamos menos, pero en general, digamos, la misma cantidad de lectores en el mundo sí hay. O sea, los que han muerto se vienen reemplazando por otros que empiezan a leer más jóvenes y eso. Así que lectores de textos largos y cuidados y sesudos y todo siempre va a haber, siempre habrá. La cuestión es encontrar el lugar comercial de esos textos para que esos textos tengan vida y encuentren a esos lectores. Ahí creo yo que es el problema. Dentro de las reflexiones alrededor del oficio del periodista está este asunto sobre el modelo de negocios del periodismo. Sé que es una pregunta difícil, pero ¿cómo interpretar nuestro presente? Sí, es un reacomodamiento del orden de las cosas. Me parece que era apenas natural. Se empezara a acordar de manera tácita digamos, un modelo de cobro. Creo que es un reacomodamiento del orden de las cosas. Creo yo que era apenas normal que en algún momento los medios hicieran un acuerdo tácito sobre el hecho de cobrar lo que estaban regalando en Internet, que antes cobraban en papel. Creo yo que ese reacomodamiento es provechoso. La gente valora lo que paga, no lo paga, no lo valora, o lo valora menos, o lo descarta muy rápidamente, no le da tanta importancia.
Yo creo que el hecho de cobrar, tener un muro de pago en los medios que se ofrecen de manera virtual es importante, es necesario. No estoy seguro cuál sea el techo de eso. O sea, ¿eso a dónde va a parar? ¿Qué tipo de cambios van a ocurrir en lo que viene? Porque es que depende mucho también de los cambios tecnológicos, depende de cómo esos canales, los canales que ha creado Internet, se vayan transformando también en la medida de los cambios tecnológicos. Entonces, no sé bien cómo va a terminar esto. Por lo pronto se está produciendo un reacomodamiento, o sea, estamos volviendo a cobrar. Y me parece que no creo que vaya a haber un estado estable, valga el pleonasmo, de las cosas, del orden de las cosas. Es decir, en los años 30 y 40 el modelo de negocio era este, ta, ta, ta. En los años 50, 60 lo mismo, en los 70, 80 lo mismo, en los años 90 lo mismo y empieza a cambiar. Y ahora estamos como en esa confusión. Y en la confusión está encontrando un lugar a donde llegar, ¿cierto? Pero ese lugar, digamos, puede no durar mucho. Puede que más adelante haya otro cambio tecnológico que implique tratar de reacomodarse nuevamente a ese nuevo cambio tecnológico. Me imagino que puede ser. No leo a Yuval Noah Harari, así que no leo futurología, no sé bien. Pero sí me parece que, digamos, el oficio del periodismo es muy valioso, pero creo que los periodistas en sí mismos tendríamos que dotarlo de más valor para poder que el trabajo de nosotros sea inapelable y se vuelva absolutamente necesario. Creo yo que una ruta, digamos, muy segura de ejercer el oficio periodístico en el futuro que viene es la ruta de encontrar historias, investigar historias, encontrar vidas, lugares, costumbres, productos, creaciones culturales que le interesen esencialmente a la humanidad más allá del hecho informativo. Yo creo que el periodismo que perdura, que va a perdurar, por lo menos en el mediano plazo, y puede que más allá, sea el periodismo que intenta generar contenidos que no están atados al afán informativo, sino, digamos, a cierto ensayo cultural, a cierto ensayo de la cultura. Plataformas de internet, de canales y todo esto, de televisión paga y todo, están empleando muchos periodistas para que hagan las investigaciones, para o escribir historias, para plantear guiones de ficción o plantear guiones de no ficción. Y están empleando un montón de periodistas en eso. Las editoriales están encontrando publicaciones importantes para las cuales emplean a periodistas. Creo yo que cuando el periodista tiene la capacidad de trabajar de una manera no informativa, sino de una manera narrativa, creo yo que puede tener un campo laboral asegurado a futuro. A propósito de esta idea de abordar temas desde un ángulo que vaya más allá de la coyuntura informativa, uno de los puntos sobre los que reflexiona continuamente sobre la violencia como forma de encuentro ciudadano. ¿Cómo se está relacionando con esa historia del país actualmente? Pues es que Colombia tiene todavía un montón de vacíos en su historia, en la historia de la construcción de la nación, y esos vacíos están allí. Y mientras que esos vacíos no sean cubiertos con procesos políticos y procesos sociales, pues la violencia va a ser inexorable. O sea, todos los procesos de paz que ha habido en Colombia terminan de la misma manera. El del 53, cuando Rojas Pinilla le permite la desmovilización a las guerrillas del Llano, a las guerrillas liberales del Llano, digamos, las guerrillas comunistas del sur de Tolima pues no se acogen y siguen ahí haciendo daño. Y después están, digamos, los procesos de paz de Visario Betancourt, que no, pues no terminaron en nada y que terminaron desembocando en una reorganización de la fuerza paramilitar y militar y guerrillera. Digamos, la desmovilización del EPL tuvo siempre un hueco. Hasta hoy seguimos hablando de una fracción del EPL por ahí haciendo daños que llaman los pelusos o no sé qué. La desmovilización pues de las FARC no iba a ser distinta, ¿no? Y la desmovilización paramilitar también deja un montón de gente armada en el monte. Y eso tiene que ver con unos vacíos en la construcción de la nación, que son históricos, que vienen desde probablemente la guerra de los 1000 días para acá. Colombia no, como país político, como país civil, no se ha planteado realmente la manera de cubrir esos vacíos. Y cuando lo ha intentado, cuando se los ha planteado, digamos, las acciones para llevarlos a cabo no son tan efectivas. Yo creo que, pues, que la violencia en Colombia por ahora es inatajable. Ahí está. ¿Qué ocurre? Que de todos modos hay fases de la violencia en Colombia y la fase en la que estamos ahora es una fase menos cruda y menos cruel que lo que fue hace 20 años, que lo que fue hace 30 años y probablemente que lo que fue hace 40 años. O sea, la violencia de los años 80, 90 y 2000 es una violencia muy fuerte, muy atroz, muy numerosa.
la de hoy es menos, está más localizada y tiene unas motivaciones distintas y probablemente pueda ser controlable a largo plazo o a mediano plazo si se hacen efectivas algunas acciones políticas y sociales. La violencia que había en los años 80 era una cosa desmadrada, no tenía un sentido, digamos, no había por dónde agarrarla. La de los años 90 pues fue peor. La de los primeros 5 años de la década del 2000 también fue extrema. Y hacia atrás en los años, los últimos 3 años de la década del 40, probablemente han sido los más violentos de la historia del país por el tipo de crímenes que se cometían. Entonces, la fase en la que estamos es una fase distinta porque la violencia es menor a la de esa época, a la de esas otras épocas. Y yo creo que tiene solución. Se necesita una voluntad política muy jodida, muy potente para pararla. Y entonces, mientras que la violencia exista como relato nacional, las formas de encuentro ciudadano en algún momento giran en torno a la violencia. Antes o después, al comienzo o al final, con una persona o con la otra, en algún momento giran en torno a la violencia. Ya porque nos encontramos conversando sobre eso, ya porque recordamos un hecho, ya porque ese hecho nos tiene transversalizados, ya porque fui víctima, porque fui victimario, ya porque tenemos comparaciones, ya porque vimos, atestiguamos algo. Entonces siempre la violencia existe como una forma de encuentro ciudadano en Colombia. Yo creo que tienen que pasar muchas generaciones para que eso realmente deje de ser así. Muchas gracias por su tiempo y por sus palabras, Juan Miguel. No, Juan Pablo, gracias a vos por la entrevista, muy sabrosa. Capital Sonoro.